Hola, me llamo Iker González Allende, soy catedrático de Estudios Hispánicos en la Universidad de Nebraska-Lincoln. Yo voy a presentar mi ponencia titulada María Martos, Pilar de Zubiaurre y Zenobia Camprubí, las redes de mujeres intelectuales en el exilio y sus puentes con España. Aquí tenemos una foto de cada una de ellas. En la izquierda está María Martos, en el centro Pilar Zubiaurre y después a la derecha Zenobia Camprubí. Entonces voy a hablar de la amistad que mantuvieron en el primer tercio del siglo XX, su participación en el Liceo, un club femenino, y después el mantenimiento de la amistad en el exilio, mayormente a través de su correspondencia epistolar. Entonces, estas tres mujeres fueron tres intelectuales destacadas del primer tercio del siglo XX, perteneciente al grupo de mujeres modernas que rompían con el modelo tradicional femenino de la época. Las tres nacieron en los años 80 del siglo XIX, eran de origen burgués, estaban casadas con importantes escritores y, a pesar de no dedicarse profesionalmente a la literatura, participaron activamente en el desarrollo de la cultura y sociedad española de la época. Desempeñaron cargos relevantes en el Liceo Club Femenino, del que Zubiaurre y Martos fueron cofundadoras. Martos, Zubiaurre y Zenobia se conocieron y eran amigas antes de su participación en el Liceum, en la década de 1910. Por esa época, Juan Ramón le envió a Martos numerosas cartas en las que le solicitaba ayuda para conquistar a Zenobia. En el artículo Evocación, que Zubiaurre publicó en la revista del exilio vasco Eusko-Deià, en México en 1958, recuerda una velada con Zenobia y dos amigas y la presencia de Juan Ramón. Zubiaurre menciona a las tres Marías, que eran las tres amigas directas de Juan Ramón, refiriéndose seguramente a María Martos, María Galdiz y ella misma, María del Pilar. Esto demuestra la íntima amistad que les unía a Martos, Zubiaurre y Zenobia. Hasta época reciente, la crítica ha prestado poca atención a estas tres escritoras. De estas tres intelectuales, Zenobia es la figura que más se ha recuperado por medio de la publicación de sus diarios y epistolarios y la labor de la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez. De Zubiaurre edité sus artículos y diarios en 2009 y su epistolario en 2014, mientras que sobre Martos no hay libros publicados, solo algunos artículos y sus cartas en el epistolario de Zubiaurre que edité. El olvido en el que hasta hace poco han estado sumidas estas tres intelectuales se explica por diversos motivos. Su exilio, el ensombrecimiento por la fama de sus esposos y familiares, la no dedicación de forma profesional a la cultura, sus escasas publicaciones en vida y, por supuesto, el patriarcado, que ha relegado la labor cultural de las mujeres a un plano secundario. Zenobia y Zubiaurre vivieron en el exilio desde su salida de España durante la Guerra Civil. Zenobia se fue de España junto a Juan Ramón en agosto de 1936 y pasó su destierro en Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico hasta su muerte en 1956. En 1938, Zubiaurre se exilió en México, donde vivió hasta que falleció en 1970. Zubiaurre visitó España en varias ocasiones, dos veces en la década de los 50 y anualmente tras la muerte de su marido en 1963. Por su parte, durante la Guerra Civil, Martos se fue a Australia con su esposo, Ricardo Baeza, cuando a este le nombraron cónsul allí, y posteriormente estuvo exiliada en París hasta recabar en Argentina en 1940, donde vivió hasta su regreso definitivo a España en 1947. El reconocimiento público de los esposos y familiares de estas tres intelectuales ha provocado, eh, que hayan estado a la sombra de ellos. De hecho, ellas colaboraron en gran medida al desarrollo profesional de sus maridos. Es ampliamente conocido el caso de Zenobia, que trabajó como secretaria y ayudante de Juan Ramón Jiménez e impulsó su trayectoria poética. Por su parte, Zubiaurre estaba casada con Juan de la Encina, seudónimo de Ricardo Gutiérrez Abascal, un reputado crítico de arte y director del Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid, mientras que sus hermanos fueron los pintores de prestigio internacional Valentín y Ramón de Zubiaurre. Ella actuó como representante de sus hermanos, quienes, al ser sordos, se apoyaron en ella para todo lo relacionado con la organización de sus exposiciones y la venta de sus cuadros. Finalmente, Martos también ayudó al desarrollo de la carrera de su esposo, Ricardo Baeza, quien era un destacado escritor, traductor, crítico literario y editor. Desde 1931 hasta 1933 ejerció como embajador de España en Chile y durante la Guerra Civil fue presidente de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Aquí en estas fotos vemos a las tres mujeres, bueno, a Martos con su marido, a Zenobia con Juan Ramón y abajo vemos a Zenobia con sus dos hermanos.
Aunque ninguna de estas tres intelectuales desarrolló una carrera literaria, participaron plenamente en el ambiente intelectual de su época. Camprubí escribió algunos artículos y destacó como traductora de la obra de Tagore junto a Juan Ramón. También regentó una tienda de artesanía en Madrid llamada Arte Popular Español, mientras que en su juventud Zubiaurre cultivó las artes decorativas forjando metales junto a Carmen Baroja. A pesar de que Zubiaurre era una experta pianista y tenía dotes para la pintura, sus padres le disuadieron de que se dedicara profesionalmente a las artes. Zubiaurre publicó bajo seudónimo algunos artículos en el periódico nacionalista vasco Bizkaitarra en 1909 y 16 ensayos en la revista Euskodeia, La Voz de los Vascos en México, entre 1944 y 1958, en los cuales evocaba de manera nostálgica el paisaje y las costumbres del País Vasco. Martos no llegó a publicar ninguna obra, pero ayudó a su marido en las traducciones que éste realizaba y también enseñó español a jóvenes extranjeras. Cuando se hallaba en Australia durante la Guerra Civil, también dio charlas por la radio a favor de la República Española. Una de las principales semejanzas entre estas tres intelectuales es la importancia que otorgaron a la amistad y cómo la cultivaban por medio de abundantes y largas correspondencias epistolares. Entre las cartas que Zenobia y María Martos enviaron a Zubiaurre durante el exilio de esta en México, se han conservado varias en el archivo del Museo de Bellas Artes de Bilbao, las cuales edité en el epistolario de Pilar de Zubiaurre. Se trata de 15 cartas que Zenobia le envió a Zubiaurre desde marzo de 1937 hasta mayo de 1954, desde Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico, y 17 cartas que una vez retornada en Madrid, Martos le envió a Zubiaurre desde 1948 hasta 1970. Lamentablemente apenas disponemos de cartas que Zubiaurre escribió a estas dos amigas. En la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez se han conservado 5 cartas que Zubiaurre le mandó a Zenobia desde México desde 1938 a 1956. Zenobia y Martos se cartearon antes de la Guerra Civil, como se ve en el volumen segundo del epistolario de Zenobia Camprubí del 2020, pero hubo un desencuentro entre ellas, según una carta de Martos a Zubiaurre en 1957, debido al rechazo de una traducción que realizó Ricardo Baeza para la editorial de la que era asesor literario Juan Ramón. También parece, bueno, pues que hubo alguna tensión porque María Martos pues tenía pues una cierta inclinación amorosa hacia Juan Ramón y seguramente pues hubo unas dificultades entre Zenobia y María Martos. Aún así, a pesar, bueno, pues de esa distancia, ¿no? De esa cierta ruptura de la amistad entre María Martos y Zenobia Camprubí, Martos reconoce que le ha entristecido mucho la muerte de Zenobia cuando se entera de ella y también comenta en una carta a Pilar de Zubiaurre que Zenobia realizó una labor incesante por Juan Ramón. Por su parte, en varias cartas de los años 50 a Zenobia, Zubiaurre menciona a Martos y la mala salud de su marido, demostrando que a pesar de su falta de contacto epistolar, Zenobia y María Martos estaban informadas de sus respectivas vidas a través de las misivas de Zubiaurre. Las cartas de Zenobia, Zubiaurre y Martos son relevantes porque demuestran el importante papel que realizaron las mujeres republicanas en el exilio como transmisoras de información y mantenedoras de la cultura nacional liberal en las comunidades de desterrados republicanos y en la España franquista. También sus cartas manifiestan la labor que las exiliadas republicanas llevaron a cabo para ayudar a otros exiliados y favorecer el entendimiento entre los desterrados y la España del interior. La correspondencia epistolar posibilitó que estas mujeres se sintieran comprendidas y mantuvieran un puente virtual de sororidad de carácter transnacional, validando su identidad en el exilio o a su regreso a España. Ahora me voy a enfocar en las cartas entre Zenobia Camprubí y Pilar de Zubiaurre. La correspondencia epistolar que Zenobia y Zubiaurre mantuvieron durante su exilio les permitió comunicarse las vicisitudes de sus numerosos amigos mutuos y las noticias que recibían de España. Su correspondencia conforma un mosaico de información sobre los exiliados republicanos, adquiriendo incluso un carácter polifónico, puesto que los exiliados leían las cartas en grupo o se informaban mutuamente. Zenobia lo confirma así, dice: desde Cuba escribiré a Teresa. Me figuro os veis con frecuencia y me parece estar escribiendo una carta colectiva.
Esta es una carta del 25 de noviembre de 1938. En numerosas cartas, Zenobia le pregunta a Zubiaurre sobre las vicisitudes de personas concretas, mayormente amigas comunes que viven en México. La autora muestra un claro deseo de permanecer informada de sus vidas y de mantener viva su relación con los otros exiliados, como tenéis ahí en esa cita, ¿no? Cuéntame cosas de ti, de tu marido, de tu hijo, de Ernestina, etc. También se mandan las direcciones de amigas mutuas para poder establecer correspondencias epistolares con ellas. A Camprubí le agrada que Zubiaurre la mantenga informada sobre la comunidad de exiliados en México. Cito, así que tu carta dándome noticias de las cosas constructivas que se hacían me ha dado gran satisfacción. Se refiere, bueno, pues a las noticias de los exiliados. Esta es una carta, una cita de una carta del 28 de enero de 1940. La continuidad con su pasado le serviría a Zenobia para contrarrestar el desarraigo también causado por el exilio. Por su parte, Zenobia también le ofrece a Zubiaurre datos sobre los exiliados que ve en Nueva York, mayormente sobre su situación laboral. Asimismo, le relata visitas de intelectuales mexicanos como Alfonso Reyes y le informa de amigas estadounidenses. En otras ocasiones, Camprubí le da noticia de amigos que permanecen en Europa e incluso se ofrece a ayudarle a Zubiaurre a recabar datos sobre sus familiares en España. La correspondencia epistolar también posibilitaba a ambas mujeres pedirse favores de diversa índole. Durante su exilio, Camprubí tendió a pedir ayuda por carta, como se aprecia en los epistolarios a Guerrero Ruiz y Palau de Nemes, llenos de solicitudes tales como el envío de materiales y la venta de objetos. En las cartas a Zubiaurre, Camprubí le da recados para sus amigas en México, por ejemplo, que le diga a Champursín que contestó su carta o que le recuerde al doctor Lafora que les contacte si va a Estados Unidos. En otras ocasiones, los favores implican el envío de materiales por correo. Así, en una carta le pide a Zubiaurre que remita libros y revistas a España. Este hecho prueba la importante labor de conexión y puente transatlántico que mujeres como Camprubí realizaban entre las comunidades de exiliados y España. A su vez, Camprubí ofrece ayuda para mejorar la situación de la comunidad de exiliados. Como apunta Palau de Nemes, cito, en su vida le importaba sobremanera ser útil a sí y a los demás. Por ejemplo, aunque no siempre con resultados satisfactorios, Camprubí trabajaba para conseguir permisos de entrada en América a exiliados que se hallaban en Europa. Y de ahí está esa cita, ¿no? Que recibe SOS con cierta frecuencia. Donde más se enfocó su ayuda, de acuerdo con su correspondencia, fue en ofrecer a los intelectuales exiliados la posibilidad de dar conferencias en universidades de Cuba y de Florida. Además de para ayudarles económica y profesionalmente, con estas invitaciones Zenobia buscaba volver a disfrutar de la compañía de los amigos que se hallaban lejos. También se esfuerza por lograr trabajos de traducciones para los exiliados republicanos. Y en referencia ahora a la correspondencia entre María Martos y Pilar de Zubiaurre, en esta correspondencia vemos sobre todo los puentes que existían entre la comunidad de exiliados y España. Entonces, a diferencia de la mayoría de los exiliados que regresaron a España y se hallaban ante un país desconocido, Martos se adaptó fácilmente cuando retornó en 1947 y ensalzó en sus cartas las mejoras materiales que experimentaba el país en la década de los 60. Ahora bien, Martos también critica duramente ciertos aspectos del régimen franquista, como la censura y la hipocresía religiosa. En este sentido, es posible afirmar que la autora forma parte de la oposición al franquismo dentro del país, al mantener vivos el espíritu republicano y la concepción liberal de la mujer. Desde su perspectiva liberal, Martos de Baeza considera que los exiliados republicanos forman parte de España y por eso trabaja para que retornen y se reincorporen al país. A partir de los 50 fue común que desde España se invitara a los exiliados a regresar. Es lo que Adolfo Sánchez Vázquez denominó de manera crítica cantos de sirena porque implicaban el olvido, la renuncia o la claudicación. También diversas revistas españolas como Ínsula comenzaron a publicar escritos de los exiliados y estudios acerca de ellos, intensificándose la correspondencia epistolar entre los intelectuales de España y los del exilio. Estos contactos se van a expresar a través de la metáfora de El Puente, que va a dar nombre a una colección de la editorial Edasa en la que publicaron escritores exiliados. Y diversos intelectuales como Francisco Ayala y José Luis Aranguren promovían el diálogo entre España y el exilio.
pero otros, como por ejemplo Ramón J. Sender, pues disentía de esta posibilidad. En el estudio de los contactos entre el exilio y el interior se ha ignorado el papel que las mujeres llevaron a cabo. Mujeres como Martos lograron a través de su correspondencia epistolar que las comunidades de exiliados y los liberales en España estuviesen informados de sus respectivos devenires. Martos era consciente de esta labor de comunicación y usaba la misma metáfora del puente para describirla. Esa cita, ¿no? Este servicio de puente que estamos realizando frecuentemente quiere decir mucho acerca de nuestro sentido de la amistad. La autora no solo promovía el diálogo, manteniendo contacto con los exiliados que se hallaban en América, sino también trabajando para su reconocimiento dentro de España. Así colabora con diversas amigas que formaban parte del Liceum para que se erija en Madrid una estatua en homenaje a la escritora Elena Fortún, quien a su regreso a España vivió una temporada en su casa. Martos colabora asimismo en la creación de una beca en honor a María de Maeztu y ayuda a Ernestina de Champursin para que el marido de esta, el poeta Juan José Domenchina, alcance reconocimiento en España tras su muerte en México. En el caso de Isabel de Palencia, gestiona, aunque sin éxito, la publicación de unas obras de teatro que ésta le envía. En sus misivas, por tanto, la autora demuestra la ayuda incondicional que prodiga a un gran número de exiliados que permanecen fuera de España, pero también a los que deciden regresar, por ejemplo, buscándoles pisos o reanudando con ellos su amistad. De todos ellos tiende a destacar su emoción y felicidad por volver a España, por ejemplo, de Ramón Pérez de Ayala o José Bergamín, y también la buena acogida que han recibido. Ahora bien, en realidad muchos intelectuales que regresaron padecieron la indiferencia, la falta de interés o la censura, y como apunta Manuel Avellán, si lograron publicar sus obras en España lo hicieron tras innumerables manipulaciones. Aunque Martos de Baeza recibe noticias de los exiliados a través de su correspondencia epistolar, las cartas se convierten también en testimonio de la distancia geográfica y de la imposibilidad del encuentro físico. A medida que pasan los años, la información que recibe sobre sus conocidos exiliados por medios de cartas se vuelve menos frecuente y con ello aumenta su sensación de desarraigo. Aquí tenemos 3 fotos de las 3 intelectuales en una edad ya pues, más avanzada. A la izquierda arriba está María Martos, al lado está Pilar Zubiaurre y debajo está Zenobia. Entonces, en la correspondencia de María Martos, ¿no? Hace referencia a las noticias de las muertes de exiliados y cómo generan en ella una gran desolación. En concreto menciona, ¿no? el fallecimiento de Zenobia en esta cita. Como a ti, la desaparición de Zenobia me ha entristecido mucho, recordando aquellos años de nuestro conocimiento, pues yo padecía a esa pareja como no tenéis idea. Parece que con sus cartas, Martos desea que los exiliados muertos que recuerdan no caigan en el olvido y queden registrados sus logros y valía en las páginas de la historia. Y ya para concluir, pues las cartas que Zenobia y Martos enviaron a Zubiaurre revelan el importante y silencioso papel que realizaron las mujeres, tanto en el exilio como a su regreso de este en España, como mantenedoras de la cultura republicana, transmisoras transnacionales de información y ayudantes de otros exiliados. Sus correspondencias epistolares supusieron una continuación de la labor cultural basada en la amistad, reivindicando el papel de las mujeres en el ámbito social y público. Las cartas de Zenobia y Martos también son testimonio de la distancia geográfica y de la separación entre las corresponsales. Los deseos de Zenobia de visitar a Zubiaurre en México no llegaron nunca a cumplirse. Martos y Zubiaurre sí se vieron en España varias veces cuando Zubiaurre regresaba, pero sus vidas se hallaban marcadas por el recuerdo del pasado, la lejanía física de sus amigos y la existencia de una España incompleta. Por lo tanto, las correspondencias epistolares no eliminaron todo el dolor del exilio y la separación, pero permitieron a estas 3 intelectuales continuar sus funciones culturales y sociales y mantener vivo el espíritu liberal republicano. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y si tienen algún comentario, pues me gustaría escucharlo y estaría encantado de responder. Gracias. Hasta luego.